Bienvenidos a nuestro proyecto integrador. Somos alumnos de cuarto semestre, grupo 1 de la licenciatura en Ingeniería de Agronomía para la Producción Sustentable en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestro proyecto lleva por título Manejo orgánico de hongo fitopatógeno causante de oidio en zarzamora, Rubus ulmifolius. Como dice el título, nos vamos a enfocar en la planta de la zarzamora, en darle un manejo integral orgánico y manejar la plaga de oidio mediante la aplicación de caldo bordelés como fungicida orgánico contra esta enfermedad. El origen de esta planta es incierto. Las variedades de la zarzamora crecen indistintamente en Norteamérica, Europa y Asia. En algunos países se consideran malezas, mientras que en algunos otros países se han desarrollado variedades de zarzamora sin espina y se ha mejorado la producción. Los antiguos griegos y los antiguos romanos utilizaban las moras por sus cualidades medicinales. Las utilizaban principalmente para tratar la fiebre y las dolencias estomacales. Los romanos también las utilizaban para la elaboración de vinos. Actualmente se cultivan en Estados Unidos, Inglaterra, México, Colombia, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, entre otros. Europa y Asia son las dos zonas que actualmente constituyen el centro y origen de esta especie, ya que gran parte de su territorio posee las condiciones ideales para el desarrollo de la zarzamora, creciendo silvestremente en sus veredas, caminos y humedales. En nuestro país, su fruto, la mora, ha pasado a convertirse en uno de los cultivos de mayor exportación, así como valor económico. El cultivo de la zarzamora se ve afectado por diversos factores, bióticos y abióticos. En este caso se estudiará el oidio. El oidio es un hongo que crece en las hojas de las plantas y puede llegar a afectar gravemente el rendimiento, ya que reduce la capacidad fotosintética de la planta e incluso puede llegar a matarla. El caldo bordelés es un insumo agrícola de fácil elaboración que actúa como fungicida eficiente y efectivo en el control y prevención de enfermedades originadas por hongos y bacterias. La zarzamora, Rubus ulmifolius, es una planta frutícola perenne con tallos de consistencia herbácea y apariencia arbustiva, frecuentemente con espinas y es bienal, cuyo género está presentado aproximadamente por 740 especies. Las flores son producidas en yemas mixtas de sarmiento de un año, en una inflorescencia indeterminada. Los frutos individuales son drupas que están en forma agregada, o sea, una polidrupa, y cuando se desprende el fruto viene adherido al receptáculo. El fruto de la zarzamora se llama mora. Pueden ser de color rojo y violáceo oscuro. Pueden tener sabores distintos. Las tenemos tanto dulces y jugosas y un poco dulces y muy ácidas. La zarzamora se ha establecido en el mercado debido al uso de sus campañas para promover su consumo, por sus propiedades nutracéuticas y disponibilidad de frutos frescos durante todo el año. El mercado en fresco no es el único responsable del incremento en la demanda de este fruto, ya que, debido a su versatilidad, tiene numerosas presentaciones, que son demandadas por los consumidores durante todo el año. Los principales factores que influyen en el mercado son el sabor, la calidad y la apariencia. La tendencia del consumidor es comprar en pequeñas cantidades listas para el consumo. Los frutos de zarzamora se convirtieron en una demanda común en los mercados, particularmente en América del Norte y la Unión Europea. Por lo anterior, su cultivo es indispensable en la dieta de los países desarrollados. Los principales clientes de la mora la utilizan como materia prima en la elaboración de helados, yogur, lácteos saborizados, mermeladas, jugos, etc. México es un importante competidor para la mora europea, y por lo tanto también para la española, ya que la produce durante todo el año. En los últimos años, la producción mexicana de zarzamora fue creciendo hasta colocar a nuestro país como el primer productor a nivel mundial de esta pequeña fruta. El cultivo de zarzamora tiene importancia para los productores por su alta rentabilidad, rápida recuperación de inversión, versatilidad de usos y sobre todo por su posibilidad de exportación a los mercados norteamericanos, europeos y últimamente asiáticos. En esta investigación se ha enfocado en el control de oidio en las plantas de zarzamora, ya que es un problema real que fue identificado en nuestro entorno, en varias plantas de zarzamora. El oidio, también llamado cenicilla o blanquillo, es una enfermedad que afecta a una gran variedad de plantas. Crece en las hojas y afecta el rendimiento, ya que reduce la capacidad fotosintética. Puede aparecer por una combinación de factores que tienen que ver con el tiempo atmosférico, el ambiente, el abono del cultivo y también la pobreza genética de las plantas. El oidio, como en el caso de otros hongos, necesita humedad para crecer.
Es probable que aparezca en cultivos dotados con riego por aspersión o en épocas de lluvias prolongadas y temperaturas entre los 10 grados y los 20 grados centígrados en condiciones de poca luz. También el oidio ocasiona severos daños en el follaje, provocando el encurvamiento de los márgenes de las hojas hacia arriba, acompañado de un velo blanquecino. Si el ataque es muy severo, el en vez de las hojas adquiere un color amarillento y posteriormente se secan. También presenta deformaciones en el fruto. Debido a estas grandes pérdidas en el follaje, este hongo ocasiona como consecuencia una baja productividad en el cultivo. Es debido a que causa todos estos daños que debemos darle un manejo lo antes posible al detectarlo en nuestro cultivo. El manejo elegido será un manejo agroecológico, elaborando y realizando aplicaciones de caldo bordelés como fungicida para esta plaga. Las primeras plantas en presentar signos de la presencia del hongo se encuentran en la cara norte de la pared de una casa, cubiertas por un pequeño techado. Después, por acción del viento, se notó la presencia del hongo en otras plantas cercanas de ahí, en donde se hace un pasillo y corre el viento. Esto llevó a la investigación a relacionar las evidencias visuales con la información que encontramos acerca de este hongo. Se le dará un manejo a este cultivo de huerto urbano y se evaluará la efectividad del caldo bordelés asistido de algunas otras prácticas. Se decidió implementar un manejo integral a la problemática para poder mejorar las condiciones en cada posible variante, integrando labores culturales, fertilizantes y plaguicidas orgánicos como parte de este tipo de manejo. Por lo tanto, el primer paso fue realizar una poda. Los objetivos de las podas son controlar el crecimiento vegetativo entre surcos, facilitando el acceso durante las operaciones de campo, especialmente durante la cosecha. También planear la cosecha para que concuerde con las ventas del mercado para tomar los mejores precios de venta. De igual manera, remover las partes enfermas y ramas fructíferas que ya produjeron. Y por último, implementar la poda en el cultivo hace que se produzca la fruta de mucho mejor calidad. En los materiales que vamos a ocupar para la poda son tijeras de podar, alcohol, trapo y guantes. Sin embargo, una vez que nos dispusimos a darle el manejo integral orgánico al cultivo de zarzamora, nos enfrentamos con diversas dificultades. Por ejemplo, esta fuerte granizada que ocurrió el día 14 de marzo, la cual tuvo una intensidad muy fuerte y duró aproximadamente unos 30 minutos, con lo cual todas las plantas se vieron afectadas en el follaje, se maltrataron y sufrieron diversos tipos de daños. Por esto es que el primer paso que decidimos dar fue el realizar una poda, además de, como vimos en videos anteriores, quitar y deshiervar todo alrededor, ya que una especie diferente se encontraba cubriendo a las plantas de zarzamora. Cada que se hace la poda del cultivo, se deben desinfectar los materiales de trabajo, cada que se pasa a una nueva planta, esto para no propagar enfermedades entre ellas. Ahora podemos apreciar en este segmento del video cómo se realizó la poda. Nos dedicamos primero a cortar todas las partes que habían sido más afectadas por el hongo, incluso las partes que tenían fruta, ya que, como había afectado demasiado, estas se encontraban con deformidades. Después nos dedicamos a quitar las partes afectadas por la fuerte granizada, así como las partes que ya habían producido, ya que después de un tiempo, estas tienden a secarse y son foco para continuar la enfermedad, o también pueden ser foco de algunas otras infecciones. A su vez, después de realizar la poda, también nos dedicamos a deshiervar la zona de alrededor, ya que hay una especie que es muy invasiva. Se trata de una planta trepadora, la cual se encontraba por arriba de todas las plantas de zarzamora, también cubriéndoles la luz y afectando en el desarrollo de algunas enfermedades. En la cara norte de la casa, donde por primera vez encontramos rastros del hongo, nos dedicamos también a deshiervar toda esa zona. En conjunto con el deshierve, ya que en la cara norte de la casa da muy poca luz durante el año y en el invierno no da casi nada por muchos meses, se procedió trasplantando todas las plantas que se encontraban en esta zona, ya que por muchos años se vieron afectadas por hongos y humedad, así como condiciones de poca luz. Aquí podemos ver cómo quedó la zona después de retirar las plantas. Se obtuvieron 7 plantas con unas raíces muy grandes, ya que tenían más de 10 años en este lugar. Nos dedicamos a trasplantarlas en diferentes macetas y colocándolas en lugares con una mayor incidencia de luz. La zarzamora no es exigente en el requerimiento de nutrientes,
Sin embargo, requiere una alta cantidad de materia orgánica de preferencia, por lo cual se decidió que lo mejor era aplicar una composta. El compostaje es el proceso biológico de descomposición de compuestos orgánicos hasta la formación de un producto estable y rico en sustancias húmicas. En los materiales utilizados para la composta se utilizaron restos de vegetales, excremento de conejo, acerrín, tierra agrícola, material vegetal en verde y seco y un tanto de agua. En la elaboración de la composta se realizó un hueco en el suelo para ahí verter todo el material orgánico y se hizo un riego, pero no al punto de estar mojado, sino solo humedecer. Días posteriores se estuvo moviendo y verificando que no estuviera completamente seco, que conservara un poco de humedad para la mejor descomposición de los desechos orgánicos. Para la corrección de la acidez por el estiércol de conejo se utilizó la cal. Esta se agregó por toda la composta y se revolvió hasta conseguir que se homogenizara. Unos meses después, pudimos aplicarla en las plantas. Los restos de materia orgánica ya no se distinguían del resto de la composta, por lo tanto, con una cubeta nos dedicamos a aplicar composta a cada una de las plantas alrededor del tallo por donde se puede encontrar la raíz. Para complementar la fertilización, dentro de este manejo integral orgánico se realizó la aplicación de un biol hecho a base de microorganismos de montaña. Estos los reactivamos aplicando 2 kilos de azúcar y removiendo este biol orgánico de microorganismos de montaña. El biol es un abono orgánico líquido, producto generado por la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo residuos vegetales o algún estiércol. A través de un proceso de digestión anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, los microorganismos de montaña se conservan y se utilizan en una fase líquida. Dentro de sus usos y funciones, su principal beneficio es de un carácter fitorregulador, ya que promueve la actividad fisiológica y el desarrollo de las plantas, haciéndolas más resistentes al ataque de plagas y enfermedades y más nutritivas para el ser humano. El biol tiene efectos muy positivos sobre la vida activa del suelo. Además, promueve la actividad de microorganismos benéficos y mejora la disponibilidad de micronutrientes para el cultivo. El biol se aplicó cada 15 días, alternándolo diluido en el riego y una foliar a las plantas de zarzamora, con una proporción de 2.5 de biopreparado, lo que es medio litro de biol para 20 litros de agua. Y no es recomendable hacer la aplicación en horas de sol, ya que los microorganismos son sensibles a las altas temperaturas. Por último, hablaremos del punto principal de nuestro proyecto integrador, la realización y aplicación del caldo bordelés. Para este, diluimos 20 gramos de sulfato de cobre en medio litro de agua y 20 gramos de cal apagada o cal hidratada en 1.5 litros de agua. Cada uno se disuelve por separado y después se pueden mezclar. El caldo bordelés surge de la combinación de sulfato de cobre y cal apagada o cal hidratada. El caldo bordelés debe ser neutro o ligeramente alcalino. En este caso, utilizamos el machete para medir la acidez, agregando cal hasta que dejara de salir oxidado el machete. Y también lo diluimos en una parte de agua por una parte de caldo bordelés. Por lo tanto, agregamos 1 litro de caldo bordelés y 1 litro de agua y después procedimos a aplicarlo en el cultivo. El principal ingrediente es el sulfato de cobre, del cual se deriva una sustancia química del cobre. De esta sustancia, el átomo de cobre se une a las proteínas alterando la estructura de las membranas alrededor de las células y provocando que dichas células mueran. De esta manera, el sulfato de cobre es efectivo para matar hongos y bacterias, y gracias a sus propiedades de adherencia pueden funcionar como repelente para algunas plagas, además de que se puede cubrir algunas deficiencias nutricionales de calcio y cobre. Los plaguicidas orgánicos son los que provienen de sustancias orgánicas o microbiológicas y se clasifican de acuerdo a la materia prima con la que son elaborados. Pueden ser microbiales, bioquímicos, botánicos y minerales. Estos plaguicidas son extraídos de fuentes naturales, como otras plantas o minerales abundantes. Por otra parte, los plaguicidas orgánicos tienen un impacto mucho menor en el ecosistema.
A partir del comienzo del tratamiento orgánico de este hongo fitopatógeno en el cultivo de la zarzamora, pudimos notar una mejora en este cultivo. Sin embargo, la efectividad de los fungicidas orgánicos depende de la correcta y consecuente aplicación, así como un correcto seguimiento y un correcto manejo del cultivo, acoplando diferentes técnicas para su manejo.